justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en Él. Mi ancla firme está en Él. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es Rey. En su presencia voy a estar, sin mancha de Él vendré, justificado por la fe.
Dios les bendiga muchísimo. Qué alegría que estén conectando con nosotros en este día. Hoy les tenemos unas noticias maravillosas. Primero, que ya iniciamos nuestro Despertando con Dios. Lo retomamos ya este año, miércoles y viernes, recuerden, 6 de la mañana. También otra cosa extraordinaria que ya pronto está por arrancar es nuestra temporada Grupos Conexión. Este año vas a disfrutar de grupos conexión que van a ser geográficos. ¿Esto qué quiere decir? Tienes que conectarte con el grupo conexión que quede más cerca de tu casa. Si quieres más información sobre nuestros grupos conexión, por favor, comunícate al número telefónico que estás viendo en pantalla. ¿Cuál es la ventaja de que cada uno de nosotros esté en un grupo conexión? Que nos permite conectar con otras personas, tener un compañerismo especial, alguien que está pendiente también de nuestras peticiones de oración para, por supuesto, ponerlas dentro de sus tiempos de oración. Es poder contar, y algo extraordinario que se viene este año en nuestra temporada Grupos Conexión es que vas a poder contar con un mentor. ¿Para qué? Para despejar dudas e inquietudes que tengas. Recuerda que en nuestros Grupos Conexión esta vez vamos a estar muy conectados con todo lo que tiene que ver el estudio de la palabra de Dios. Mira, es poder vivir en un grupo conexión la unidad y el compañerismo que se vivió en la primera iglesia en Hechos 2:42. Así que tú no te puedes perder estar en un grupo. Así que, por favor, inscríbete a nuestros grupos. Estén muy pendientes de la información que les estaremos enviando a través de nuestra lista de difusión. Por favor, también estén pendientes de todo lo que estamos colocando en nuestro canal de WhatsApp de la iglesia. Señor, quiero darte muchas gracias por la vida de cada uno de estos hijos, Señor, que ha dispuesto su corazón, Dios mío, para dar sus diezmos y ofrendas. Te rogamos, Señor, que les bendigas. Abre los cielos para ellos, Señor. Derrama grandes, maravillosas y extraordinarias bendiciones sobre sus vidas. Por favor, Señor, que el que no tenga trabajo, Dios mío, tú le des, que el que necesite pagar algún compromiso financiero, Señor, tú les proveas los recursos, Dios mío. Por favor, Señor, que tu unción y tu bendición esté sobre cada uno de ellos. Gracias por todos aquellos, Señor, que lo han hecho online, y aún, Señor, por aquellos que cuando tenemos nuestra reunión presencial lo hacen. Por favor, Señor, bendíceles en todo lo que hagan y emprendan. Muéstrale a cada uno, Padre eterno, el camino que debe seguir. Gracias, Señor, por sus vidas. Gracias, Dios mío, porque a través de estos diezmos y ofrendas nos permiten seguir haciendo iglesia. Es en tu preciosísimo nombre que te hemos orado, suplicándose, Señor, que les bendigas y abras los cielos, Señor, de manera especial, sobrenatural y sobreabundante, Señor, sobre cada uno de nosotros. Amén.
Hola, muy buenos días. Quiero darte nuestra bienvenida a la reunión online que estamos aquí en este día. Soy Ferney Largo, pastor de Arca, y estoy muy emocionado de saber que seguimos con una travesía extraordinaria. Si no sabes, te quiero contar en qué estamos como iglesia. Hace una semana iniciamos una serie, la primera de las series más profunda que vamos a estar estudiando de la palabra de Dios. Así es, nuestra serie se llama Imparable. No hemos subido el mensaje a YouTube, pronto lo vamos a subir, pero hoy estamos con la continuación. Imagínate que estás como en Netflix y esta es una temporada. Y en esta temporada vamos, Dios mediante, casi hasta mitad de año, porque vamos a estudiar, o estamos estudiando el libro de los Hechos. Un breve resumen para los que tal vez no estuvieron y necesitan saber y quieren saber en dónde estamos. Esto es como un mini tráiler de lo que pasó la semana pasada. Te cuento rápidamente. Leímos y estudiamos Hechos capítulo 1. Estuvimos hablando de cómo los discípulos se están despidiendo de Jesús. Leímos y entendimos cómo Jesús les dijo a ellos que tenían que quedarse en Jerusalén. Y entonces cerramos el estudio viendo cómo los discípulos ven que Jesús parte y ellos ahora se van a reunir en un aposento, en un lugar, se reúnen, eligen a alguien que sustituya a Judas y ellos continúan su camino. Allí quedamos entonces con nuestra historia y hoy vamos a leer uno de los capítulos más apasionantes, una de las porciones más apasionantes del libro de los Hechos. Vamos a leer Hechos capítulo 2, y con base en eso quiero invitarte a que por favor entonces busques tu Biblia, te acomodes en un lugar donde no te vayas a distraer, busques cafecito, algo, un refrigerio, porque vamos a disfrutar de algo extraordinario. Quiero que abras tu Biblia, por favor, en el libro de los Hechos, Hechos capítulo 2, y la porción del estudio de hoy será del 1 al 3, un poco más corta que la semana pasada, pero muy profunda. Mira lo que dice Hechos 2 del 1 al 13. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban juntos en un mismo lugar. Y de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de fuego impetuoso que llenó toda la casa, una ráfaga de viento que llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas como de fuego que, repartiéndose, se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba para expresarse la habilidad. Había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos, procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Estaban asombrados y maravillados, diciendo: miren, ¿no son galileos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Pardos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Los oímos hablar en nuestros propios idiomas las maravillas de Dios. Todos estaban asombrados, estaban perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Pero otros, dice, se burlaban. ¿Y sabes qué decían? Decían que estaban borrachos. Este entonces va a ser nuestro punto de partida de lo que vamos a estar estudiando en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 2 nos empieza a decir algo muy importante. Dice que cuando llegó el día de Pentecostés, la celebración del Pentecostés es una de las tantas fiestas que Dios había dejado establecidas por allá en el Antiguo Testamento y que el pueblo tenía como responsabilidad y compromiso seguirla celebrando. La fiesta de Pentecostés viene 50 días después del día de la Pascua. La fiesta de Pentecostés conmemoraba sobre todo dos cosas. Primero, la fiesta de las primeras cosechas. Y dos, se conmemoraba la entrega de la ley. Cuando ellos salieron hacia la tierra prometida en el libro del Éxodo,
en Levítico, entonces ellos empiezan a celebrar y celebran la entrega de la ley, que son como la nueva constitución para un pueblo que se está formando. Entonces Pentecostés celebraba la fiesta de las primicias o la fiesta de las semanas, se llevaban ofrendas, pero también se celebraba la entrega de la ley, que los judíos lo llaman hoy Simchat Torah. Simchat Torah es la celebración y la entrega de la ley. Por eso había tanta gente en Jerusalén en ese momento. ¿Por qué? Porque los judíos, que siglos atrás, fruto de tanta persecución de los diferentes imperios, habían estado por muchas partes del mundo, entonces volvían a Jerusalén y volvían con el propósito de celebrar y conmemorar la fiesta. Imagínate, quiero que pienses el día de Pentecostés y este momento como cuando una ciudad está en feria, cuando una ciudad está en feria, cuando un país está en una celebración muy especial, no sé, por ejemplo, cuando se celebra el Mundial o los Juegos Olímpicos y mucha gente viaja y los hoteles se llenan, se cree que la gente iba y se hospedaba en sitios donde o podían alquilar o donde los amigos también los hospedaban. Entonces, el acontecimiento se da nada menos y nada más que en el día de Pentecostés. Y además, ¿qué es lo que sabemos de qué es lo que está pasando? Recordemos que en Hechos capítulo 1:15 nos dicen que habían alrededor de como 120 discípulos. Los discípulos estaban reunidos esperando lo que Jesús les había dicho. ¿Qué les había dicho Jesús? Que esperaran en Jerusalén porque ellos iban a ser ungidos, iban a ser investidos con el poder del Espíritu Santo. Entonces, ellos están reunidos en un lugar. Se cree que han pasado más o menos 10 o 12 días desde que ellos vieron partir a Jesús en el aire. Ellos ahora están esperando, han pasado alrededor de 10 días. Quiero que pienses por unos instantes, días en oración, días en intercesión, días en una espera, la espera de la presencia del Espíritu Santo, la promesa de Jesús. Jesús les había dicho que convenía que Él se fuera porque ellos iban a recibir la promesa del Padre para arrancar a hacer la labor misionera. Entonces, imagínense, están 10 días, pero justo en el día de Pentecostés sucede algo extraordinario. Ellos están en una atmósfera muy importante. Quiero que tomes nota de esto porque esto es clave. ¿Cuál es la atmósfera en la que ellos están en ese momento? Ellos están, uno, en una atmósfera de obediencia, porque están obedeciendo a Jesús. Dos, están en una atmósfera de humildad, porque reconocen que solos no pueden ir a hacer la labor. Tres, están en una atmósfera de unidad, señoras y señores. Dice que estaban todos unánimes juntos. Dice que estaban juntos en oración, que estaban allí y estaban con una expectativa y sobre todo estaban esperando. ¿Cuántos días? Se acabo de decir, entre 10 y 12 días estaban esperando. Estaban en fe, estaban en obediencia, estaban en humildad, estaban en unidad. Y en esa atmósfera, de repente, dice el relato bíblico, de repente sucede algo extraordinario. Sucede algo maravilloso, sucede algo sobrenatural. Algo se empieza a escuchar en el aire, algo se empieza a escuchar en el ambiente. Hay un viento recio, hay una especie de ráfaga de viento. Algo empieza a pasar en la atmósfera donde ellos están allí. Y dice la Biblia literalmente que viene del cielo algo. Eso es importante, viene del cielo, no viene de la tierra, no es producido artificialmente, mucho menos es producido por el ser humano, algo que viene del cielo. Y viene del cielo es algo que sobre todo usa el sentido del oído. Ellos escuchan un ruido, ellos escuchan una especie de como de viento, como una ráfaga, como algo muy fuerte, algo impetuoso que de pronto entra ahí a la casa, desciende y entra ahí donde ellos están. Y además de eso, hay otro elemento que va a aparecer allí. Dice que aparecen sobre cada uno de ellos, una especie de lenguas de fuego. Ahí empieza. Sobre cada uno de ellos empiezan a aparecer
Dice, ¿cómo? No era fuego, era como lenguas de fuego. Algo que se movía y se movía sobre cada uno de ellos. Entonces fue algo audible, pero también fue algo visible, que se posa sobre cada uno de ellos. No era fuego, dice, como lenguas de fuego. Y de repente se posa sobre cada uno de ellos. Empiezan ellos a experimentar algo muy especial y entonces sigue la segunda parte de lo que está pasando. Y es, ¿qué es lo que va a pasar en los discípulos? El relato bíblico dice que de repente algo empieza a suceder cuando ellos empiezan o siguen orando. Ya no empiezan a orar en su lenguaje, empiezan a orar en otras lenguas. Dice el relato bíblico, según el Espíritu les daba que hablasen. Ellos empiezan a orar y a hablar en otras lenguas y empiezan a hablar las maravillas de Dios. Ellos empiezan a expresar en otras lenguas. Aquí yo quiero que por favor hagamos un alto, porque es muy importante. Un tema que a veces genera controversia, pero que es muy importante aprender y dejar claridad. Por eso es importante cuando estudiamos la Biblia de esta manera, porque vamos a ir abordando temas que a veces son difíciles de entender, pero que no nos podemos saltar. Y aquí no nos podemos saltar un tema que siempre que lo leemos, cuando la gente me habla sobre el tema, uno encuentra posiciones a veces un poco controversiales. Porque cuando hablamos de las lenguas, vamos luego a leer en Primera de Corintios capítulo 12 y 14 que nos extienden todo el tema de las lenguas. Y yo creo que hay que diferenciar, porque en el tema de la lengua se dan dos momentos muy particulares. Uno, el momento donde desciende el Espíritu Santo y ellos empiezan a experimentar las lenguas de un idioma que los que están allí conocen. Pero en 1 Corintios capítulo 12 y 14 ya nos va a hablar de el don de lenguas. Y yo quiero un poco hacerte como una especie de paralelo de cuál es la diferencia de alguna manera entre el uno y el otro. Por ejemplo, en la expresión de las lenguas de Hechos capítulo 2, del 1 al 3, vemos algo muy especial. Fue un hecho único, un hecho puntual. No vemos en la Biblia que se vuelva a repetir algo tan particular como sucedió en Hechos capítulo 2 del 1 al 3. Lo otro que empezamos a ver es que, claro, las lenguas van a marcar el nacimiento de la iglesia. Nace la iglesia nace bautizada por fuego, increíble. La iglesia nace bautizada por fuego. La iglesia nace ungida por fuego. Y yo le decía, Señor, definitivamente así tenemos que ser. La iglesia tiene que ser ungida y bautizada por fuego. Pero además de eso sucede de manera simultánea. Y algo muy importante, que luego vamos a ver la diferencia en 1 Corintios 2 y 14, y es que ellos empiezan a hablar en lenguas y los que están alrededor los empiezan a entender. No es una lengua desconocida para los que oyen. Los que están allí empiezan a decirse, increíble, ellos están hablando nuestro idioma, el idioma de donde venimos, el idioma de donde nacimos. Pardos, medos, elamitas de Mesopotamia, de Panfilia, de Frigia. Y dicen, no puede ser, porque muchos judíos, fruto del exilio, habían ya nacido en otro lugar, eran de padres judíos, pero habían nacido en otro sitio. Y ellos están totalmente sorprendidos porque no pueden creer que el Espíritu Santo ha tomado a estos hombres y están hablando una lengua que solamente la conocen ellos, porque cuando todos llegaban a Jerusalén, pues ¿en qué idioma hablaban? Hablaban en el hebreo o en el griego, que era el idioma internacional de la época, de cuenta el inglés. Pero cuando ellos llegan y empiezan a oír los diferentes dialectos, pero los empiezan a entender, y esto es algo muy particular, porque sucede de manera muy especial en Hechos capítulo 2. Las lenguas las empiezan a entender. No hay alguien que interprete las lenguas.
No hay alguien que diga, esto es lo que dice el Señor. Es totalmente claro para los que están de visita y que los están escuchando. ¿Y de qué hablan? Escuchan las maravillas de Dios en su idioma. Es como, no sé si un indígena hubiese llegado a ese sitio y había escuchado la lengua indígena donde hoy viene. Dicen, no puedo creer. Y eso sucedió de manera muy particular. Ahora, ¿cuál es la diferencia con la explicación del don de lenguas de 1 Corintios 12 y 14? Cuando vamos a 1 Corintios 12 y 14 nos encontramos, por ejemplo, que dice que el Espíritu Santo empieza a dar dones a cada uno y ahí a uno le da diversos géneros de lenguas. Y luego dice, y a otro le da interpretación de lenguas. Es algo muy distinto de lo que estamos viendo que pasó en Hechos capítulo 2. Pero además de eso, dice 1 Corintios 12, el 29 al 30, dice, ¿son todos maestros? ¿Hablan todos en lenguas? Entonces la respuesta era no. Y 1 Corintios capítulo 14 es todo un capítulo. Si tú quieres entender un poco más el tema de las lenguas, debes de leer 1 Corintios 12 y 1 Corintios 14. Porque en 1 Corintios 14, Pablo les empieza a hablar a los corintios que tenían muchos problemas de organización y de orden, que las lenguas eran importantes, pero que habían que colocarlas en su justo lugar. Entonces Pablo, por ejemplo, empieza a decir, dice, es que el que ora en lenguas le habla a Dios. Es que el que ora en lenguas se está edificando a sí mismo, y casi que habla un poco del ejercicio de la oración en lenguas en mi intimidad con Dios, en mi comunión personal con Dios. Dice, porque es que, señoras y señores, el que habla en lenguas no le está hablando a los hombres, sino que le está hablando a Dios. Porque el que habla en lenguas, dice, mi espíritu entiende, pero los demás no entienden. Porque el que habla en lenguas necesita, dice, y si tiene lengua, pide que se interprete. En Hechos no pasa eso, en Hechos capítulo 2. En Hechos nadie está diciendo, bueno, ¿y qué fue lo que quiso decir? No, es unas lenguas de un idioma para que los que están allí entiendan. Dice 1 Corintios capítulo 14, Pablo dice, porque el que ora en lenguas se edifica a sí mismo. Y al final, Pablo termina diciendo, ¿saben una cosa? Yo hablo muchísimo en lenguas, pero cuando estoy en la iglesia, prefiero hablar una o dos palabras que sean entendidas para que las personas sean edificadas. Y al final, Pablo dice, mire, yo les invito a que oren más para que profeticen antes que el don de lenguas. Y la profecía, pues, era la explicación bíblica de lo que Dios quería decir para su pueblo. Por eso es muy importante y por eso a veces genera tanta confusión cuando hablamos del tema de las lenguas, porque son dos circunstancias muy distintas, puntuales y particulares que se dieron para la primera iglesia. Hechos capítulo 2, la llegada del Espíritu Santo, la manifestación como lenguas de fuego que se empiezan, haga de cuenta que cada persona tenía como una especie de algo que se movía y luego empiezan a ser ungidos para hablar en un idioma que los que están alrededor dicen, oh, ellos están hablando en el idioma en el que nosotros nacimos, y ellos se quedan absolutamente sorprendidos de lo que está pasando. ¿No te parece extraordinario esto? Parece extraordinario cómo nace la primera iglesia. Y empiezan a pasar cosas maravillosas. Y entonces, si volvemos a lo que está pasando en Hechos capítulo 2, nos vamos a dar cuenta de algo muy particular, y es que ellos están siendo investidos. Porque la gran diferencia de Hechos capítulo 2 es que ellos están siendo investidos para una misión. Porque más adelante nos vamos a encontrar con algo que uno dice, ¿qué quiere decir esto? Ya se los digo en unos instantes. Pero el punto es, Jesús les había dicho, quédense en Jerusalén, porque para que sean testigos, para que vayan y lleven mi mensaje, ustedes necesitan poder de lo alto. Y es lo que está pasando en Hechos capítulo 2.
están siendo revestidos, están siendo ungidos para una de las tareas más extraordinarias que un ser humano pueda tener, para una de las tareas más maravillosas que alguien pueda tener, para una de las misiones que hasta hoy se sigue dando en el mundo entero, la misión de llevar esperanza, la misión de llevar salvación, y ellos entonces están siendo ungidos por el Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál es la reacción? ¿Qué es lo que genera esto en el entorno? Y lo que genera esto en el entorno es que los judíos que venían de otros lugares a celebrar, de repente también dice que ellos escucharon el ruido. Ellos oyeron el ruido. Pero sabes una cosa, y quiero que subrayes esto. Ellos oyeron el ruido, pero no fueron ungidos. Los discípulos, los primeros creyentes que están reunidos, oyeron y experimentaron. Pero los de afuera oyeron, mas no experimentaron. La pregunta sería, ¿por qué si oyeron no experimentaron? Es que probablemente no estaban en la atmósfera que se estaba experimentando en el lugar donde los discípulos estaban. No estaban en ese lugar, no estaban en esa atmósfera. Y cuando tú no estás en la atmósfera, en lo que Dios quiere que estés, no vas a experimentar lo que otros experimentan con Dios. Y por eso muchos no entienden, porque para que la presencia de Dios se manifieste, tiene que haber atmósfera. Yo soy alguien que cree en las atmósferas. Yo soy alguien que cree en los ambientes. Soy un apasionado de crear atmósferas. Soy un apasionado de crear ambientes. Porque sabes una cosa, las atmósferas atraen la presencia de Dios. Y la atmósfera que había en el lugar de los discípulos era totalmente diferente de la atmósfera que había afuera. La atmósfera que había afuera era una atmósfera de ritualismo. Era una atmósfera de idolatría. Era una atmósfera de costumbres, era una atmósfera de apariencia, era una atmósfera de orgullo, era una atmósfera de cada uno por su lado. La atmósfera que había con los discípulos era una atmósfera de fe, de unidad, de compañerismo, de humildad, de dependencia, de saber esperar. Dos atmósferas distintas. Los de afuera escuchan, pero no experimentan. Y entonces salen corriendo para ver qué es lo que está pasando, probablemente en la casa contigua, en el sitio contiguo. Ellos van y de repente dice la Biblia que ellos se quedan sorprendidos, que ellos se quedan perplejos. Hay varias emociones, dice, desconcertados, asombrados, sorprendidos. Dice otra versión, perplejos. Y dice otra versión, maravillados. La gente no lo puede creer y se quedan sorprendidos. Pero también aparece algo interesante. Pero algunos se burlaban. Algunos se burlaban de lo que estaba sucediendo. Y es aquí entonces, señoras y señores, que quiero cerrar este episodio número 2 de esta serie imparable. ¿Cuáles son las lecciones que podemos extractar de Hechos capítulo 2 del 1 al 13? ¿Cuáles son las enseñanzas? Y yo te quiero decir la primera de ellas. Atmósferas atraen presencia de Dios. Las atmósferas atraen o repelen la presencia de Dios. La atmósfera en la que estaban los discípulos era una atmósfera de oración, era una atmósfera de fe, era una atmósfera de obediencia, era una atmósfera de unidad, era una atmósfera de dependencia. Cuando una iglesia, cuando una persona en su casa, en su vida personal, crea este tipo de atmósfera, te aseguro que la presencia de Dios se va a empezar a manifestar en tu vida. Iglesia, cuando como iglesia cultivemos este tipo de características, yo les aseguro, iglesia, que preparémonos, porque lo que va a pasar en Arca será extraordinario. Por eso insisto, y aquí le hablo específicamente a los voluntarios, es importante que entiendas la importancia de crear atmósfera con tu servicio,
con lo que haces, con la manera que lo haces. ¿Es importante que sirvas? Claro que sí. Pero es más importante que entiendas por qué lo haces. De tal manera que puedas comprender. Nuestras noches ADN, a propósito, buscas explicar por qué lo hacemos. Por eso es muy importante, si eres voluntario de Arca, no te puedes perder las reuniones, porque cuando tú no estás, no entiendes la atmósfera detrás de pararse, detrás de hacer algo. Si en Arca Iglesia nosotros somos intencionales con crear atmósfera de fe, atmósfera de obediencia, atmósfera de unidad, de compañerismo, atmósfera de humildad para dejarnos corregir, para aprender, atmósfera para saber esperar. Dios se va a empezar a manifestar. En este año tenemos que ser una iglesia que crea atmósferas a nivel presencial. Tratamos de hacerlo a nivel online, pero nunca será igual. Tratamos de crear una atmósfera a nivel online, pero nunca será igual. Por eso es importante. Lección número 1. Atmósferas atraen presencia o repelen la presencia de Dios. Segunda lección de Hechos capítulo 2. Aprende a soltar. ¿Y por qué te digo esto de aprende a soltar? ¿Y sabes por qué hay que aprender a soltar? Porque Jesús les había dicho a los apóstoles en Juan 14:7. Jesús les había dicho mejor en Juan 16:7. Les había dicho, ¿saben una cosa? Conviene que yo me vaya. Porque si yo no me voy, el Espíritu Santo no va a venir. Y creo que claro, cuando los apóstoles escuchaban eso decían, pero Jesús, no queremos que te vayas. Pero Jesús les decía, ¿saben una cosa? Conviene que yo me vaya. Y alguien aquí necesita oír eso de parte de Dios. Dios te está diciendo, eso que está pasando, conviene que suceda. Hay cosas que Dios permite que sucedan. Hay cosas que está Dios permitiendo en este momento que sucedan en tu vida, que tal vez te duelen, que tal vez son difíciles, pero te quiero decir de parte del Señor, conviene, porque luego viene algo mejor. Para los discípulos convenía que Jesús partiera, porque iban a experimentar algo extraordinario, que no lo experimentaron con Jesús, lo vieron en Él. Ellos habían visto al Espíritu Santo actuar en Jesús. Les había dado mandamientos por el Espíritu Santo, pero no lo habían experimentado ellos. Y por eso Jesús les dijo, ¿saben una cosa? Conviene, aprendan a soltar. La segunda lección, aprende a soltar, porque si sueltas, eso te va a preparar para el de repente de Dios. Si aprendes a dejar ir, eso te va a preparar para el de repente de Dios en este año. En este año viene. En este año viene tu de repente. En este año viene el mejor. Pero tienes que soltar. Tienes que dejar ir. A veces Dios va a quitar cosas y tú te abrazas. No lo quiero soltar. Y dices, suelte eso. Porque cuando lo sueltas, viene el de repente de Dios. Y la tercera enseñanza es que con Hechos 2 aprendemos a conocer un poco cómo se mueve el Espíritu Santo. Nos da luces, cómo se mueve. Se movió de manera inesperada. Se movió de repente. Se movió de manera audible y visible. El Espíritu Santo se movió de una manera sobrenatural. Vino de arriba. La unción del Espíritu Santo, la manifestación, no fue producida artificialmente. Lastimosamente, hoy hay muchas iglesias que quieren producir de manera artificial la presencia del Espíritu Santo. Siente, vas a sentir. Y la gente es manipulada. ¿Y saben cómo les pasa? Les pasa como en Primera de Reyes, cuando los profetas de Baal clamaban por Baal y se hacían cosas tratando de producir fuego. Es triste si una iglesia llega a caer en eso.
Porque la presencia de Dios no puede ser producida de manera artificial. No puede ser producida desde abajo, desde la tierra, mucho menos puede ser producida por nuestro esfuerzo personal. La presencia del Espíritu Santo tiene que ver con atmósferas, tiene que ver con ambiente, tiene que ver con una disposición del corazón, familia. Y si damos ese paso, vamos a empezar a ver cosas extraordinarias. Pero sabes, la cereza del pastel, lo mejor. ¿Sabes cuál es la mejor noticia? La mejor noticia es que ya no hay que clamar para que Él venga, porque el Espíritu Santo ya está aquí. Esa es la mejor noticia. Desde Hechos capítulo 2 marcó la era del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya está. En Juan 7, 38 al 39 Jesús dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeren en Él. Quien cree en Él recibe la unción del Espíritu Santo y hay ríos. Entonces, tenemos que hacer un clic. Un clic que a veces líderes y pastores hemos cometido un error. De orar y decir: ven Espíritu Santo. Y hay canciones muy bonitas que hablan de ven Espíritu Santo. Pero creo que más que un tema de ven, es decirle: fluye en mí. ¿Qué será lo que estoy haciendo que impide la manifestación? Porque ahora es de mi interior correrán, de mi interior, ahora es desde adentro. Ahora desde adentro que Él empieza. Lo que te quiero decir hoy es que a diferencia de los apóstoles, en ti, si has puesto tu fe genuina en Jesús, habita el Espíritu Santo. Tienes una fuente inagotable de sanidad, de respuesta, de empezar a vivir una vida sobrenatural. Tal vez lo único que hay que quitar un tapón. Hay que quitar el tapón de la duda, el tapón de la incredulidad, el tapón también del pecado, para que Él empiece a llenar y a manifestarse de una manera especial. El éxito de la primera iglesia empezó aquí. Hubo otras cosas que ellos hicieron, pero el éxito, la bendición de la primera iglesia radicó en reconocer que necesitaban un poder especial, un revestimiento especial para ir y hacer discípulos iglesia. Familia, tenemos que entender esto. Si en este año queremos ver la gloria de Dios, tenemos una meta, la comparto, ya la he compartido con equipo y con voluntarios. Ahora se las digo a ustedes, tenemos una meta de crecer en un 30%. Queremos crecer un 30%. Aproximadamente esos son 15 personas. Y yo sé que suena muy poco. Y sí, para Dios es muy poco. Para nosotros puede ser mucho, pero para Dios es muy poco. Y ese número puede dar pasos agigantados. Y Dios lo puede duplicar, triplicar y mucho más. Pero requisito, iglesia, es que seamos una iglesia de atmósferas. Es que seamos una iglesia de fe. Una iglesia de unidad. Que caminemos todos en la misma página en cuanto a la visión. Una iglesia que entienda que es imposible hacer grupos sin su unción en nosotros. Una iglesia que entienda que necesitamos ser humildes. Una iglesia que entienda entonces que Él ya está aquí y que lo único que tenemos que hacer es dejarlo fluir. Yo te quiero invitar entonces a que me acompañes en una oración y le pidamos al Espíritu Santo que sea el quien nos dirija. El relato bíblico dice que algunos se burlan. Y lo que te quiero decir es eso, sí, algunos se van a burlar. Todavía hay mucha gente que se burla, que no entiende la presencia del Espíritu Santo. Esos van a existir, pero el Espíritu Santo va a seguir actuando. Elige estar del lado de los que se asombran. Elige estar del lado de los que quedan admirados. Elige estar del lado de los que se maravillan. Renuncia a ser del grupo de los que no entienden y se burlan, porque van a existir.
que bendecirlos, orar, un día entenderán, pero está en la Biblia. No te sorprendas si alguien no te cree la manifestación del Espíritu Santo en tu vida. No te sorprendas si tu familia no te cree, si personas dicen, pero usted está loco. Está en la Biblia. Y después de que eso sucede, entonces hay un hombre que se levanta. Pedro se pone en pie y empieza la primera predicación más extraordinaria de todos los tiempos. Esa la vamos a ver el próximo domingo. No te la puedes perder. Vamos a orar. Quiero invitarte a que cierres tus ojos y que juntos nos acerquemos a Él en oración. Digámosle: Señor, gracias. Gracias porque a través de tu palabra cada día tú me enseñas lo sobrenatural de tu presencia. Hechos capítulo 2 me enseña algo importantísimo que yo, quiero replicar en mi vida. Tú eres un Dios de atmósferas. Tú eres un Dios de ambientes. Y la primera iglesia estaba en un ambiente extraordinario de fe, de arrepentimiento, de obediencia a esperar, de confianza, de unidad y compañerismo y de humildad. Y en esa atmósfera tú te manifestaste. Dile: Señor, ayúdame a hacer ajustes en mi vida personal, porque yo quiero experimentar tu presencia, porque yo también quiero experimentar tu de repente, tu gloria, tu unción, porque yo también quiero experimentar el ser revestido por ti, Espíritu Santo. Hoy entiendo que ya no tengo que clamar porque vengas. Ya estás en mi vida. ¿Sabes por qué quiero orar, Señor? Para que yo experimente ríos de agua viva, frescura espiritual, y sea fuente de bendición para otros. Señor, gracias. Gracias porque solo tu unción es la que nos va a permitir ver tu gloria y cumplir lo que tú nos has llamado a cumplir. Si tú estás aquí por primera vez, si es la primera vez que escuchas un mensaje como estos y quieres experimentar la presencia del Espíritu Santo, el primer paso es invitar a Jesús a tu corazón. Si ese es tu deseo, te invito a que repitas conmigo: Señor Jesús, quiero que entres a mi corazón. Quiero que entres a mi ser. Señor Jesús, gracias. Me arrepiento de mis pecados. Pongo en ti mi fe y mi confianza. Y creo que fruto de eso experimento salvación. Y además de eso, el regalo de tu presencia en mi vida. Dale gracias porque Él lo ha hecho, si has hecho tu oración de todo corazón. De la misma manera, si tú te habías alejado de Dios, si te habías distanciado y este mensaje llegó a tu corazón y quieres volver a Dios, dile: Señor, perdóname por haberme distanciado. Quiero volver a ti de todo corazón. Atrae mi corazón a tu presencia. Quiero volver a estar en comunión contigo. Perdóname, Señor, por mis pecados en mi distancia. Hoy vuelvo a ti de todo corazón. Padre, gracias. Gracias por este tiempo. Oro por tu iglesia. Oro por nosotros. Y oro, Señor, para que tú nos permitas experimentar tu de repente, tu gloria. Para que como iglesia creemos atmósferas. Atmósferas, Señor, generen que tu presencia fluya y se manifieste. Te damos muchas gracias y te pedimos que sigas con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, gracias por haber estado con nosotros. Gracias por habernos acompañado. Queremos invitarte a que no te pierdas nuestro siguiente mensaje, porque va a estar, al igual que los dos anteriores, creo, muy, pero muy especial. Soy Ferney Largo, pastor de Arca. Dios te bendiga. Feliz domingo. Feliz resto de semana.
Espero que nuestro segundo tema de la serie Imparable te haya parecido maravilloso. De verdad que ese derramamiento del Espíritu Santo fue muy especial y esperamos que esto mismo suceda en nuestra iglesia. Así que por favor, recuerda, la próxima semana va a ser el tercer tema y la idea es que sigas muy de la mano cada tema para que aprendas muy bien todo lo que nos hablaba Dios en su palabra en el libro de los Hechos. Recuerda que la iglesia es mejor cuando estamos juntos, no camines solo. Que Dios les bendiga, suscríbete, dale me gusta y hasta una próxima oportunidad.